El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 11. ¿Un presente numérique? Bezu-Fach estaba lívido y miraba a Sophie Neveu con incredulidad. ¿Una broma numérica? ¿Me está diciendo que su valoración profesional del código de Saunier es que se trata de una especie de travesura matemática? Fach no entendía cómo podía tener semejante desfachatez. No solo lo había interrumpido de aquella manera, sino que ahora intentaba convencerlo de que Saunier, en los instantes finales de su vida, se había despedido con un gag matemático. Este código, insistió Sophie, es simple hasta el absurdo. Jacques Saunier debe de haber sido consciente de que lo descifraríamos al momento. Se sacó un trozo de papel del bolsillo del suéter y se lo dio al capitán. Aquí lo tiene descifrado. Fach lo estudió. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... ¿Qué es esto?, exclamó. Pero si lo único que ha hecho ha sido colocar los números en orden ascendente. Sophie se atrevió a esbozar una sonrisa satisfecha. Exacto. El capitán bajó la voz hasta convertirla en un susurro gutural. Agente Neveu, no tengo ni idea de a dónde pretende llegar con esto, pero le sugiero que llegue rápido. Miró un instante a Langdon, que estaba algo apartado, con el teléfono en la oreja, y seguía, al parecer, escuchando el mensaje de la embajada americana. A juzgar por su expresión, no eran buenas noticias. Capitán, replicó Sophie con desafío en la voz, la secuencia de números que tiene usted entre las manos resulta ser una de las progresiones matemáticas más famosas de la historia. Fach no sabía siquiera que hubiera unas progresiones más famosas que otras, y no le gustaba nada aquel tono de suficiencia de la agente. Se trata de la secuencia de Fibonacci, prosiguió Sophie, moviendo la cabeza en dirección al pedazo de papel que Fach aún tenía en la mano. Una progresión en la que cada número se obtiene por la suma de los dos anteriores. Fach volvió a fijarse en aquella secuencia. Era verdad. Todos los dígitos eran la suma de los dos dígitos anteriores, aunque no veía qué tenía que ver aquello con la muerte de Saunier. El matemático Leonardo Fibonacci creó esta sucesión de números en el siglo XIII. Es obvio que no puede ser casual que el conservador escribiera en el suelo todos los números de la famosa secuencia. Fach se quedó mirando a la joven unos instantes. Muy bien, si no es ninguna coincidencia, dígame entonces por qué hizo Saunier una cosa así. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué nos quiere decir? Sophie se encogió de hombros. Nada de nada, esa es la cuestión. Se trata de una broma criptográfica muy simple. Algo así como coger las palabras de un poema famoso y mezclarlas aleatoriamente para ver si alguien reconoce lo que tiene en común. Fach se adelantó amenazadoramente y quedó a solo unos centímetros de la agente. Sinceramente, espero que tenga alguna explicación más convincente que esta. La dulce expresión de Sophie se endureció al momento. Capitán, teniendo en cuenta lo que está en juego aquí esta noche, creo que le interesará saber que Jacques Saunier podría estar jugando a desorientarle. Pero por lo que se ve a usted no le interesa entrar en su juego. Informaré al director de criptografía de que ya no precisa de nuestros servicios. Dicho aquello, Sophie dio media vuelta y se alejó por donde había venido. Atónito, el capitán la vio desaparecer en la oscuridad. ¿Se ha vuelto loca? Sophie Neveu acababa de redefinir el concepto de suicidio profesional. Volvió la cabeza para mirar a Langdon, que seguía pegado al teléfono, más preocupado que antes, escuchando con atención el mensaje. La embajada de los Estados Unidos. Había muchas cosas por las que Bezu-Fach sentía desprecio, pero pocas le encolerizaban tanto como la embajada americana. Fach y el embajador se enfrentaban con cierta regularidad en relación a asuntos de Estado de competencia conjunta. Su caballo de batalla más frecuente era el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos estadounidenses. Casi a diario, la DCPJ detenía a alumnos americanos que participaban en intercambios escolares
en posesión de drogas, a empresarios americanos que habían solicitado los servicios de prostitutas menores de edad, a turistas americanos que robaban en las tiendas o atentaban contra la propiedad privada. Legalmente, la Embajada de los Estados Unidos estaba facultada para intervenir y extraditar a los culpables de su país, donde recibían poco más que una palmada en el trasero. Y eso era lo que hacía siempre la embajada. La enmasculación de la polis judicial lo llamaba Fudge. El Paris Match había publicado hacía poco una tira cómica en la que Fudge aparecía como un perro policía intentando morder sin éxito a un delincuente americano, porque estaba atado con cadenas a la embajada americana. Esta noche no, se dijo. Hay demasiado en juego. Cuando Robert Landon colgó el teléfono, tenía muy mala cara. ¿Va todo bien?, le preguntó el capitán. Landon negó débilmente con la cabeza. Debe de haber recibido malas noticias de su familia, conjeturó Fudge cuando al coger el teléfono móvil que Landon le devolvía, vio que estaba sudando. Un accidente, dijo al fin, mirando al capitán con una expresión extraña. Un amigo, voy a tener que coger el primer vuelo de la mañana. Fudge no tenía ninguna duda de que la expresión de su cara era auténtica, pero notaba que había algo más, como si de un miedo distante se hubiera asomado a los ojos del americano. Lo siento, dijo sin quitarle la vista de encima. ¿Quiere sentarse un momento?, le ofreció, indicándole uno de los bancos de la galería. Landon asintió, ausente, y dio unos pasos en dirección al banco, pero al momento se detuvo, como desconcertado y confuso. En realidad, creo que debería ir al servicio. En su fuero interno, Fudge estaba contrariado por aquel retraso. ¿El servicio? Sí, claro. Hagamos una pausa. Señaló el fondo de la galería a la entrada por la que habían venido. El servicio está al lado de la oficina del conservador. Landon vaciló, señalando en la otra dirección, justo al otro extremo de la galería. Creo que hay otro mucho más cerca, por ahí. Fudge se dio cuenta de que tenía razón. Ya estaban a 2/3 del fondo del pasillo, y la gran galería moría en una pared con 2 servicios. ¿Quiere que le acompañe? Landon declinó la oferta con un movimiento de cabeza mientras se ponía en movimiento. No hace falta, creo que necesito estar solo unos minutos. A Fudge no le entusiasmaba la idea de que el americano se pusiera a caminar solo por aquella galería, pero le tranquilizaba saber que por el otro extremo no había salida, que la única vía de acceso era la que habían tomado ellos. Aunque la ley de incendios francesa exigía la existencia de salidas de emergencia en un espacio tan grande como aquel, cuando Saunier había activado el sistema de seguridad, estas habían quedado selladas. Sí, era cierto, ahora el sistema ya volvía a estar operativo y las salidas de emergencia volvían a estar abiertas, pero no importaba, porque si alguien abría las puertas exteriores, las alarmas contra incendios se activarían. Además, estaban custodiadas desde fuera por agentes de policía judicial. Era imposible que Landon se escapara sin que Fudge lo supiera. Tengo que volver al despacho de Saunier en un momento, dijo Fudge. Cuando esté listo, vaya a buscarme allí, señor Landon. Aún quedan algunos asuntos pendientes. El americano le hizo un gesto con la mano mientras se perdía en la oscuridad del pasillo. Fudge se dio media vuelta y se fue en dirección contraria. Irritado, al llegar a la reja se agachó, pasó al otro lado y siguió andando a toda prisa hasta llegar al centro de operaciones instalado en el despacho de Saunier. ¿Quién le ha dado permiso a Sophie Neveu para entrar en el edificio?, bramó. Colette fue el primero en responder. Les dijo a los guardias que había descifrado el código. Fudge miró a su alrededor. ¿Ya se ha ido? ¿No está con usted? No, se ha ido. Fudge salió a mirar al pasillo. Según parecía, Sophie no estaba de humor para pararse un rato a charlar con los demás agentes antes de irse. Durante un momento se le ocurrió avisar por radio a los guardias del entresuelo para decirles que no dejaran salir a Sophie y le ordenaran volver a la galería, pero lo pensó mejor. En realidad era solo su orgullo lo que lo impulsaba a actuar así. Siempre quería tener él la última palabra. Aquella noche ya había tenido bastantes distracciones. Ya te encargarás más tarde de la gente Neveu, se dijo a sí mismo, ansioso por despedirla. Apartándose a la criptografía de la mente, Fudge se quedó un instante observando el caballero en miniatura que había sobre la mesa de Saunier y acto seguido se volvió para hablar con Colette. ¿Lo tienes? Colette asintió parcamente y giró el ordenador portátil para que Fudge
viera la pantalla. El punto rojo se veía con claridad en medio de aquel plano de la galería, parpadeando metódicamente en un espacio que correspondía a los toilets publics. Muy bien, dijo Fudge encendiendo un cigarrillo y saliendo a la antesala. Tengo que hacer una llamada. Asegúrate de que el americano no vaya a ningún otro sitio. El código da Vinci por Dan Brown. Capítulo 12. Robert Landon se sentía algo aturdido mientras avanzaba hacia el final de la gran galería. Tenía el mensaje de Sophie clavado en la mente y no dejaba de repetírselo. Al fondo del pasillo, unas señales luminosas con los símbolos convencionales que indicaban los servicios le guiaron por una sucesión de salas divididas por tabiques de los que colgaban pinturas italianas y que le impedían la visión de las puertas. Entró en el de caballeros y encendió las luces. Se acercó al lavabo y se echó agua fría en la cara para ver si se despejaba. La dureza de los fluorescentes opacaba el brillo de las baldosas y olía a lejía. Mientras se secaba, la puerta se abrió a su espalda. Landon se volvió. Era Sophie Neveu, con los ojos verdes llenos de temor. Gracias a Dios que ha venido. No tenemos mucho tiempo. Landon se quedó junto a los lavabos, observando desconcertado a la criptógrafa de la policía judicial. Hacía solo unos minutos que había escuchado el mensaje que le había dejado en su propio contestador y le había parecido que aquella mujer estaba loca. Sin embargo, cuanto más lo escuchaba, más se convencía de que era sincera en lo que le decía. Señor Landon, no reaccione de ningún modo cuando oiga este mensaje. En este momento se encuentra en peligro. Siga mis instrucciones al pie de la letra. Lleno de incertidumbre, había decidido hacer exactamente lo que Sophie le aconsejara. Le había dicho a Fudge que el mensaje le informaba de un amigo herido en los Estados Unidos. Luego le había pedido permiso para ir al servicio que había al fondo de la gran galería. Ahora Sophie estaba a su lado, sin aliento, después de haber tenido que volver sobre sus pasos para llegar a aquel lavabo. A la luz de los fluorescentes, Landon se sorprendió al constatar que en realidad su fuerza nacía de unos rasgos sorprendentemente dulces. Solo su mirada era dura, y aquella yuxtaposición evocaba imágenes de los sutiles retratos de Renoir, velados pero precisos, con una desnudez que no obstante lograba conservar cierto aire de misterio. «Quería advertirle, señor Landon», dijo al fin Sophie con la respiración aún entrecortada, «de que está usted sur surveillance cachée, bajo vigilancia policial». Al hablar, su acento francés retumbaba en las paredes embaldosadas y hacía que su voz sonara hueca. «¿Pero por qué?», preguntó Landon. Sophie ya le había dado una explicación por teléfono, pero él quería oírsela de sus labios. «Pues porque el principal sospechoso del asesinato de Saunier es usted, según Fudge», dijo acercándose más a él. Landon sopesó aquellas palabras, pero siguieron pareciéndole igual de ridículas. Según ella, lo habían convocado al Louvre aquella noche no en calidad de especialista en simbología, sino como sospechoso, y en aquel momento estaba siendo blanco inconsciente de uno de los métodos de interrogatorio preferidos de la policía judicial, la surveillance cachée, engaño consistente en que la policía invitaba a un sospechoso al lugar del crimen y le hacía preguntas con la esperanza de que se pusiera nervioso y se incriminara a sí mismo. «Mírese el bolsillo izquierdo de la chaqueta», le pidió Sophie, «y encontrará la prueba de que lo están vigilando». Landon notó que su temor aumentaba. ¿Que me mire en el bolsillo? Aquello parecía una especie de truco de magia barato. «Mírese, por favor». Desconcertado, Landon metió la mano en el bolsillo izquierdo de la chaqueta, el que no usaba nunca. No encontró nada. Pero, ¿qué esperabas? Empezó a plantearse que después de todo, Sophie sí estaba loca. Pero entonces notó algo entre los dedos, algo duro y pequeño. Lo cogió.
Se lo sacó del bolsillo y se quedó mirándolo extrañado. Era un disco metálico con forma de botón y del tamaño de una pila. No lo había visto en su vida. ¿Pero qué es? Es un dispositivo de seguimiento por GPS, respondió Sophie. Transmite de manera constante su localización a un satélite con un sistema de posicionamiento global que se puede monitorizar desde la Dirección Central de la Policía Judicial. Lo usamos para controlar la ubicación de las personas. Tiene un margen de error de medio metro para cualquier punto del planeta. En este momento está usted electrónicamente encadenado. El agente que fue a su hotel a recogerlo se lo metió en el bolsillo antes de que salieran hacia aquí. Landon hizo memoria en esos momentos. Se había dado una ducha rápida, se había vestido y el agente, amablemente, le había alargado la chaqueta cuando se disponían a salir de la habitación. «Hace frío fuera, señor Landon», le había dicho. «La primavera en París puede ser traicionera». Él le había dado las gracias y se la había puesto. La mirada de Sophie era intensa. No le había dicho nada del dispositivo porque no quería que se mirara en el bolsillo en presencia de Fudge. Bajo ningún concepto debe saber que lo ha encontrado. Landon no tenía ni idea de cómo reaccionar. Le han puesto el GPS porque creen que se podría escapar. En realidad, añadió tras una pausa, esperaban que se escapara, así tendrían más motivos para sospechar de usted. ¿Y por qué iba a escaparme? Soy inocente. Pues Fudge tiene una opinión distinta. Airado, Landon se acercó hacia la papelera para tirar el dispositivo de seguimiento. «¡No!», susurró Sofía agarrándolo por la manga para impedírselo. «Déjeselo en el bolsillo. Si lo tira, la señal dejará de moverse y sabrán que lo han encontrado. Si el capitán le ha dejado venir solo hasta aquí, ha sido porque sabe en todo momento dónde se encuentra. Y si sospecha que usted ha descubierto lo que está haciendo...». Sophie no terminó la frase, pero le cogió el dispositivo y se lo volvió a meter en el bolsillo. «El disco se lo tiene que quedar usted, al menos de momento». Landon se sentía perdido. «Pero, ¿cómo es que Fudge sospecha que he matado a Jacques Saunier?» «Tiene algunas razones bastante poderosas para creerlo». La expresión de Sophie se hizo más tensa. «Hay una prueba que usted aún no ha visto. Fudge se ha cuidado mucho de enseñársela». Landon estaba expectante. «¿Se acuerda de las 3 cosas que Saunier había escrito en el suelo?» Landon asintió. Tenía aquellas palabras y aquellos números clavados en la mente. La voz de Sophie se convirtió en un susurro. «Por desgracia, lo que usted vio no era el mensaje entero. Había una 4ª línea que Fudge mandó fotografiar y borró antes de que usted llegara». Aunque Landon sabía que la tinta soluble de aquel rotulador especial se borraba con facilidad, no se le ocurría por qué iba Fudge a eliminar alguna prueba. Aquella última línea del mensaje contenía algo que el capitán no quería que usted supiera, al menos no hasta que ya le hubiera atrapado. Sophie se sacó del bolsillo del suéter una copia de impresora de la foto y empezó a desdoblarla. Fudge ha enviado hace un rato imágenes de la escena del crimen al departamento de criptografía con la esperanza de que le aclaráramos qué decía el mensaje de Saunier. Esta es la foto con el texto completo», añadió alargándosela. Confuso, Landon miró aquella imagen. En ella se veía el mensaje resplandeciente del suelo de la galería. La última línea le sacudió como si le hubieran dado una patada en el estómago. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Diabole in Dracon, Limala Asno. P.S. Buscar a Robert Landon. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 13. Durante unos segundos se quedó mirando desconcertado aquel postscriptum de Saunier. Buscar a Robert Landon. Era como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Saunier ha dejado una postdata que alude a mí?
Por más que le daba vueltas, no se le ocurría por qué. «¿Entiende ahora?», dijo Sophie con los ojos llenos de impaciencia. «¿Por qué Fudge ha ordenado que le traigan hasta aquí y por qué es usted el principal sospechoso?» Lo único que Landon entendía en aquel momento era por qué el capitán había puesto aquella cara cuando él había apuntado que Saunier podría haber escrito el nombre de su asesino. Buscar a Robert Landon. «¿Por qué lo habrá escrito Saunier?», preguntó en voz alta, a medida que su desconcierto daba paso al enfado. «¿Por qué habría de querer matar yo a Jack Saunier? A Fudge aún le queda el motivo por averiguar, pero ha grabado toda la conversación que han mantenido con la esperanza de encontrarlo». Landon abrió la boca, pero no dijo nada. «Lleva un micrófono minúsculo», le explicó Sophie, «conectado a un transmisor que esconde en el bolsillo y que emite la señal al puesto de mando». «Eso es imposible», exclamó Landon. «Tengo coartada. Me fui directo al hotel después de la conferencia». «Puede preguntar en recepción». «Fudge ya lo ha preguntado. En su informe consta que usted pidió la llave de su habitación a las 10:30 de la noche, aproximadamente. Por desgracia, el asesinato se produjo cerca de las 11, y usted pudo fácilmente haber salido de su habitación sin que nadie lo viera». «¡Qué locura! Fudge no tiene ninguna prueba». Sophie abrió mucho los ojos como cuestionando aquella afirmación. «Señor Landon, su nombre estaba escrito en el suelo, junto al cadáver. En la agenda del conservador está anotado que debían verse aproximadamente a la misma hora en que se produjo el asesinato. Fudge tiene pruebas más que suficientes como para retenerlo y someterlo a un interrogatorio». Landon se dio cuenta en aquel mismo instante de que le hacía falta un abogado. «Yo no he hecho nada». Sophie suspiró. «No estamos en la televisión americana, señor Landon. En Francia, la ley protege a la policía, no a los delincuentes. Desgraciadamente, en este caso también hay que tener en cuenta a los medios de comunicación. Jack Saunier era una personalidad relevante y alguien muy querido en París. Su asesinato va a ser una noticia destacada en los periódicos de mañana. A Fudge lo van a presionar mucho para que haga alguna declaración y prefiere tener ya a un sospechoso que no tener nada. Sea o no sea usted culpable, lo más probable es que lo retengan en las dependencias de la policía judicial hasta que aclare qué pasó en realidad». Landon se sentía como un animal enjaulado. «¿Por qué me está contando todo esto?». «Porque creo que es inocente, señor Landon». Sophie apartó la mirada un momento y volvió a mirarle a los ojos. «Y también porque es parte culpa mía que esté metido en este lío». «¿Cómo dice? ¿Es culpa suya que Saunier haya intentado inculparme?». «Saunier no intentaba inculparlo. Eso es un error. El mensaje del suelo era para mí». Tardó unos momentos en asimilar aquella información. «Disculpe, pero no la entiendo». «Lo que digo es que ese mensaje no era para la policía. Lo escribió para mí. Creo que se vio obligado a hacerlo todo tan deprisa que no se paró a pensar en el efecto que tendría sobre la policía». Se detuvo un instante. «El código numérico no significa nada. Saunier lo escribió para asegurarse de que en la investigación intervendrían criptógrafos, para estar seguro de que yo me enteraría lo antes posible de lo que le había pasado». Landon empezaba a entender algo. Aunque aún no tenía nada claro que Sophie Neveu no hubiera perdido el juicio, al menos comprendía por qué intentaba ayudarlo. Buscar a Robert Landon. Según parecía, ella creía que el conservador le había dejado un mensaje criptográfico en el que le instaba a encontrar a Landon. «Pero, ¿por qué cree que el mensaje va dirigido a usted?». «Por el hombre de Vitruvio», respondió ella. «Ese dibujo ha sido siempre mi obra preferida de Leonardo, y esta noche él lo ha usado para llamar mi atención». «Un momento. ¿Me está diciendo que Saunier sabía cuál era su obra de arte favorita?». Sophie asintió. «Lo siento. Sé que no le estoy explicando las cosas con claridad. Jack Saunier y yo...». La criptóloga hizo una pausa, y Landon captó una repentina melancolía en su voz, un pasado doloroso retenido justo debajo de la superficie. Sophie y el conservador tenían al parecer algún tipo de relación especial. Contempló a aquella hermosa joven que tenía delante. No ignoraba que en Francia los señores de edad tenían con frecuencia amantes jóvenes.
Con todo, la imagen de Sophie Neveu no encajaba con la de una mantenida. «Hace 10 años nos peleamos», susurró ella. Desde entonces casi no habíamos vuelto a hablar. Esta noche, cuando en criptología se ha recibido la noticia de su asesinato y he visto las imágenes de su cuerpo y las inscripciones del suelo, me he dado cuenta de que estaba intentando enviarme un mensaje. ¿Por lo del hombre de Vitruvio? Sí, y por las letras PS. ¿Postdata en latín? ¿Post-scriptum? Negó con la cabeza. PS son mis iniciales. Pero si se llama Sophie Neveu. Ella apartó la mirada. PS es el apodo que me puso cuando vivía con él. Se ruborizó. Son las iniciales de Princess Sophie. Landon no supo qué decir. Sí, es una tontería, ya lo sé, pero es que fue hace muchos años. Yo era una niña. ¿Ya lo conocía de pequeña? Bastante, dijo ella con los ojos arrasados en lágrimas. Jacques Saunier era mi abuelo. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 14. ¿Dónde está Landon?, preguntó Fudge al volver al puesto de mando, soltando el humo de la última calada de su cigarrillo. Sigue en el servicio de caballeros. El teniente Colette llevaba un rato esperando aquella pregunta. Fudge emitió uno de sus gruñidos. Veo que se toma su tiempo. El capitán miró el punto rojo de la pantalla por encima del hombro de Colette, que notaba perfectamente que su superior tramaba algo, aunque en realidad Fudge estaba reprimiendo sus ganas de ir a ver qué hacía el sospechoso, porque lo ideal era que el individuo sometido a vigilancia se sintiera lo más libre posible, que tuviera una falsa sensación de seguridad. Landon debía volver, por tanto, cuando quisiera, pero aún así ya habían pasado 10 minutos. Demasiado tiempo. ¿Hay alguna posibilidad de que Landon se haya dado cuenta de que lo estamos vigilando? Colette negó con la cabeza. Aún se detectan pequeños movimientos en el interior del servicio, por lo que el GPS sigue obviamente dentro del bolsillo. A lo mejor se encuentra mal. Si hubiera encontrado el dispositivo, lo habría tirado y habría intentado escapar. Fudge consultó la hora. Está bien. De todos modos, el capitán parecía preocupado. Durante toda la noche, Colette había detectado un nerviosismo en él que no era nada normal. Habitualmente, en situaciones de presión, se mostraba frío y distante, pero aquella noche parecía haber una implicación más emocional en su manera de actuar, como si se tratara de un asunto personal. No me extraña, pensó Colette. Fudge necesita desesperadamente detener a alguien. Hacía poco, el Consejo de Ministros y los medios de comunicación habían empezado a cuestionar de manera más abierta sus tácticas agresivas, sus encontronazos con algunas embajadas importantes y la desproporcionada partida del presupuesto que había destinado a nuevas tecnologías. Si aquella noche se producía la detención de un ciudadano norteamericano gracias al uso de las telecomunicaciones electrónicas, lograría silenciar en gran medida a sus críticos, lo que le ayudaría a mantenerse unos años más en el cargo, hasta que fuera el momento de jubilarse con una sustanciosa pensión. Y Dios sabe bien que esa pensión le va a hacer mucha falta, pensó el teniente. El interés de Fudge por la tecnología le había supuesto costes profesionales y personales. Se rumoreaba que había invertido todos sus ahorros durante la época de la especulación tecnológica de hacía unos años, y que lo había perdido todo. Y Fudge es de los que no se conforman con poco. Esa noche aún tenían mucho tiempo. La extraña interrupción de Sophie Neveu, aunque inoportuna, había sido solo un contratiempo menor. Ahora ya se había ido y Fudge aún tenía algunas cartas que poner sobre la mesa. Aún tenía que informar a Landon de que su nombre había aparecido escrito en el suelo, junto a la víctima. P.S. Buscar a Robert Landon. La reacción que tuviera el americano ante aquella prueba iba a ser decisiva. «Capitán», llamó uno de los agentes desde el otro lado del despacho, sosteniendo muy serio el auricular del teléfono. «Creo que debería atender esta llamada». «¿Quién es?», preguntó. El agente frunció el ceño. «Es el director de nuestro departamento de criptografía».
¿Y? Es acerca de Sophie Neveu, señor. Parece que hay algo que no va bien. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 15. Era la hora. Silas se sintió con energías renovadas al bajarse del Audi negro. La brisa nocturna le agitaba el hábito. Los vientos del cambio están en el aire. Sabía que la tarea que tenía encomendada requería más maña que fuerza, y se dejó la pistola en el coche. Era el maestro quien le había proporcionado aquella Heckler & Koch USP 40, con cargador de 13 tiros. No hay sitio para la alarma de la muerte en la casa de Dios. La plaza que había frente a la iglesia estaba desierta a esa hora, y las únicas almas que pululaban por su extremo más alejado eran 2 prostitutas adolescentes que mostraban su mercancía a los turistas noctámbulos. Sus cuerpos núbiles despertaron el recuerdo del deseo en las ingles de Silas. Dobló un poco las piernas, instintivamente, y el cilicio se le clavó en la carne y le causó dolor. Las ganas se desvanecieron al instante. Desde hacía ya 10 años, Silas se había abstenido devotamente de toda satisfacción sexual, incluso de la que hubiera podido proporcionarse a sí mismo. Así estaba prescrito en camino. Sabía que había sacrificado mucho para seguir al Opus Dei, pero había recibido mucho más a cambio. Un voto de celibato y de renuncia a todos los bienes personales no representaba apenas sacrificio alguno. Teniendo en cuenta la pobreza en la que había nacido y los horrores sexuales que había soportado en la cárcel, el celibato había sido un cambio favorable. Ahora, en su primera visita a Francia, desde su detención y traslado a Andorra, Silas notaba que su patria lo estaba poniendo a prueba, haciendo que a su alma redimida afloraran violentos recuerdos. «Tú has vuelto a nacer», se recordaba a sí mismo. El servicio a Dios que había hecho aquel día había requerido del pecado del asesinato, un sacrificio que sabía que tendría que llevar secretamente en su corazón toda la eternidad. La medida de tu fe es la medida del dolor que seas capaz de soportar, le había dicho el maestro. A Silas el dolor no le era desconocido, y estaba ansioso por demostrar su fidelidad a quien le había asegurado que sus acciones venían ordenadas por un poder superior. «Hago la obra de Dios», dijo Silas en voz baja mientras se acercaba a la entrada de la iglesia. Deteniéndose en la penumbra de la enorme puerta, aspiró hondo. Hasta ese momento no fue plenamente consciente de lo que estaba a punto de hacer, ni de lo que le aguardaba dentro. La clave, ella nos conducirá a nuestra meta final. Alzó su puño blanco, fantasmagórico, y golpeó con él 3 veces el portón. Instantes después, los cerrojos de aquella enorme entrada empezaron a girar.